Hola, buen día. Estamos el día de hoy con una pequeña charla con Belisa Salinas Najarro, autora de Mujeres en Carne Viva, un libro del cual nos va a hacer pues algunos comentarios y va a responder algunas preguntas que previamente formulamos para ella. Bienvenida, Belisa, buen día. Hola Magali, qué gusto verte. Muchas gracias por esta charla. Y bueno, voy a estar estoy muy gustosa de compartir las preguntas, de responderlas, de eh, solucionar algunas inquietudes y eso. Bueno, Mujeres de Carne Viva es un libro que recopila 11 historias de mujeres tomadas en medio de la consulta médica y bueno, que decidí eh, escribir y compartir. La motivación es básicamente el contexto de las historias en relación a qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le sucedieron a las mujeres, qué fue lo que ellas vivieron. Para mí eso fue es la principal motivación de escribir las historias y compartirlas, porque son historias muy duras que tienen mucho dolor y sufrimiento, pero a la vez tienen mucha fuerza, valor y muchas ganas de salir adelante, mucha fortaleza, mucha valentía de parte de las mujeres. Además, quería agregar que son situaciones que muchas veces pasan desapercibidas durante el día a día en medio de la sociedad y que muchas veces se han llegado a normalizar. Entonces, por lo cual yo considero que es algo importante no, pues no normalizar este tipo de situaciones que realmente son muy duras y no son normales, definitivamente. ¿Cómo fue que encontraste estas historias dentro del contexto de la consulta médica? Bueno, durante la consulta médica, las personas pues normalmente narran sus síntomas de enfermedad, pero hay un grupo de personas que siempre buscan narrar un poco más y ahí es donde narran un poco de sus vidas, un poco de sus vivencias, de sus dolores del alma, así le llamo yo. Y es a través de un momento en el que sienten que pueden ser escuchadas, escuchados, y también un momento en el que la persona que está brindando la atención médica tiene el tiempo de escucharles y escucharlas. Entonces es un momento así como mágico que puede pasar, que no siempre se da, pero que, que siempre hay que estar abierto a que pueda suceder, como no. ¿Mm? Claro, aquí nos cuentas algo muy importante. Además de los síntomas físicos, pues también hay unos síntomas sociales alrededor de seguramente las afectaciones, dolencias, enfermedades a las que llegan las personas, que también creo que es algo que puede reflejarse a lo largo del libro, ¿no? Y de todas las historias. em, ¿Cuál es ese síntoma social que encamina a que las mujeres vivan este tipo de experiencias? ¿Cómo es este proceso en el que pasas de escuchar estas historias a conectar con la idea de hacer un libro sobre ellas? Bien, bueno, pasa que voy encontrando con día más historias. El libro tiene 11, pero en realidad son muchísimas y hay unas que son más duras y más conmovedoras, pero pues escogí las que cogí para no hacerla tan larga tampoco. Y, y para mí lo que más rodeaba las historias era esto de que como que era normal o como que a nadie le afectaba mucho o como que la gente lo veía como parte de la vida o lo que me toca, ¿no? Y entonces sentí la necesidad de hacer un escrito que es más como una denuncia y un reclamo frente a una sociedad que está de brazos cruzados, mirando cómo la gente, las mujeres básicamente viven estas realidades y
sienten que no pasa nada, ¿no? Que es así. Es más que tiene que vivir y que para qué se queja, ¿no? ¿Por qué se queja? Entonces, frente a eso, frente a todo esto, frente a ver esa realidad, es que yo decido escribir las historias. Si en mi contexto de médica, pues decido, como dirían los psicólogos, salir de mi zona de confort, dejar los medicamentos a un costado y entrar al campo de las letras para poder expresar lo que siento que muchas de ellas no pueden hacer, ¿no? No me gusta decir que soy la voz de las que no tienen voz, pero en este momento podría ser que yo soy la portadora de esas historias y me da un gran honor y orgullo de poder hacerlo, ¿no? Hay algo que me surge de escucharte con esto em, sobre quién habla. Y es algo que quiero rescatar también de este libro, ¿no? Porque no se están haciendo una visión, o no parten de una visión en la que se está ficcionando la vida de estas mujeres o que se les usa como personajes, em, sino que es lo que Belisa escuchó, sintió, pensó al estar en contacto con ellas, que es distinto a que ficcionemos una historia, ¿no? A que ficcionemos ciertos elementos de violencia, ciertos elementos de otro tipo. Entonces, también quiero hacer esta acotación porque considero que se trata de un punto clave para la lectura, ¿no? Leer Mujeres de carne viva como leyendo a Belisa también, a Belisa como la protagonista que entró en contacto con estas mujeres y a quien estas mujeres le brindaron esta confianza también, este, o que es más, y que se sintieron en confianza con Belisa. Sí, sí, gracias, ¿Y Natalia. cuánto tiempo te llevó este proyecto, Belisa? Bueno, en mente, o sea, muchas historias son desde hace muchísimos, muchísimos años que las tengo en mi mente. La más antigua es desde cuando era estudiante. Yo tengo ya 22 años de médica. Entonces, cuando era estudiante, o sea, más o menos, pues casi unos 29 años. Y mis primeros años de estudio. Pero cuando empiezo a gestar en sí el proyecto, porque digamos que antes el proyecto estaba en germen, en óvulo. Y cuando lo comienzo a gestar, es pues cuando decido hacer un taller de mujeres artistas con Magali, contigo Magali, y es que lo comienzo a gestar y eso es aproximadamente ya 2 años y medio aproximadamente. Y ha sido un proceso, pues las gestaciones son largas porque es armar, volver a corregir, volver a ver la primera muestra, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un proceso y bueno, yo siento que todavía estoy en proceso, ¿no? Sigue el proceso. Sí. Y también te queremos preguntar, ¿por qué escribir estas historias, Belisa? ¿Por qué y para quién escribir estas historias? ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, no quiero que se queden las historias ahí, solo para mí, que solo me las sepa yo. Creo que las personas, necesitamos conocer estas historias, necesitamos despertar nuestra conciencia frente a estas historias. ¿Y para quién? Pues para el público en general, o sea, hombres y mujeres. No los excluyo a los hombres porque creo que somos una sociedad con hombres, mujeres, independientemente de nuestras identidades sexuales. Somos personas que necesitamos conocer esto porque va más allá de la empatía, ¿no? Es más allá de ser empáticos. Yo diría ser conscientes en medio de una sociedad en la que a veces nos quejamos de por qué son las cosas así, cuando en realidad no somos conscientes de lo que pasa o muchas veces no queremos verlo.
y por tal motivo no vemos que podamos ser parte de una solución o de una reparación. Entonces, sin embargo, yo creo que al ser personas dentro de una sociedad, al ser actores sociales, todos tenemos un granito de responsabilidad y por eso las historias van para ese más, ¿no? Para hacer eso más, para que no solo se quede en mi personal y ya, y qué pena, sino en buscar hacer algo más, ser más consciente, estar más atenta, atento y pues evitar las consecuencias que llevan en todos los estrados, ¿no? Aquí hay algo muy interesante sobre cómo no pasar por alto la violencia, ¿no? Ujú, Cómo no pasar por alto que no solamente se trata de una violencia, sino de muchas violencias, y que efectivamente todas las personas tenemos la posibilidad de reflexionar eso también. Hay una palabra que mencionas en el libro, que es como, o una frase que es evitar los juicios, que muchas veces hay unas distancias sociales que se agudizan por ciertos juicios en los que se pasan por alto estas violencias. Entonces, pues este es un tema que, que, que atraviesa el libro y que también viene muy en el sentido de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el tono del libro, Belisa? el tono del libro es un tono para mí es más un tono de denuncia, porque si bien yo no juzgo ni señalo a actores en específico, pero sí estoy señalando acciones, ¿no? Y omisiones, porque yo creo que hay más omisiones que acciones. Y las acciones, lamentablemente, son más hacia juicios, prejuicios, castigos, y las omisiones, pues, lamentablemente van del otro lado, ¿no? Del lado de no hay acción, no vemos acciones de justicia, por lo tanto, se omite la justicia. Y hay mucha impunidad, ¿no? Entonces, se omiten las responsabilidades. Entonces, por lo tanto, para mí es un libro que tiene más un tono de denuncia, porque es lo que yo fui percibiendo a lo largo de no solo de estas historias, como decía, sino de lo que se iban repitiendo, repitiendo, la persistencia del no hacer nada, de la injusticia y de la impunidad, ¿no? Frente a los actores. Y por otro lado, de la normalidad, ver como normal todo, como que es así. Entonces, por eso sí, sí me vuelvo a reafirmar que es un tono de denuncia. Sí. Y además, como mencionabas hace rato, em, a la vez, es difícil, pero a la vez de dignificar las experiencias de las mujeres, ¿no? De, de ponerlas ahí en un lugar estratégico también, en un lugar central, para que otras personas las podamos conocer, para que otras personas las podamos reconocer también a través del valor que tienen todas las acciones afirmativas que pudieron realizar. Ujú. Sí. Sí, eso que acabas de mencionar, ¿no? La dignidad de las personas, creo que es súper importante reconocer esto porque mucha gente cree que la dignidad es algo que se adquiere, pero en realidad la dignidad es algo que se reconoce. ¿Y quién es el que reconoce la dignidad? Pues nosotros, cada quien reconocemos nuestra dignidad, que es entregada, no, nadie nos entrega la dignidad. La dignidad es algo que tenemos propio, innato, simplemente por el hecho de ser seres humanos, seres humanas. Y nadie tiene derecho a decir quién tiene más o menos dignidad porque la dignidad es igual, simplemente por ese hecho, ¿no? Entonces muchas veces la gente cree que las personas son indignas, que no lo merecen, y esos son atributos muy dañinos, muy tóxicos,
en sociedades muy antiguas probablemente se llevaron a cabo estas creencias, pero que la sociedad actual, el momento actual nos invita a mirarnos de otra manera, o sea, a quitar eso, ¿no? A mirarnos de otra manera, en un sentido de humanos, mirar la humanidad del otro a través de mi propia humanidad, ¿no? Y hay otra cosa que me gustaría mencionar, es sobre el tema de mujeres escribiendo, ¿no? O sea, las mujeres escribiendo, que también se trata de una experiencia relativamente, eh, o sea, se trata de una experiencia de la que podemos gozar cada vez más, pero que ni siquiera quiero hablar a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y de las posibilidades de las mujeres de expresarse, sino de pensemos en nuestras propias familias, ¿no? ¿Cuántas mujeres antes de ti tuvieron la posibilidad de escribir? Esa es una pregunta que, bueno, más bien eso es como una situación que pongo ahí sobre la mesa para nombrar el valor de la escritura de mujeres y Ujú. particularmente en el caso de este libro, Belisa, de cómo escribes, la historia de otras mujeres y reescribes la tuya al mismo tiempo. Entonces, em, esto es algo adicional que se me ocurre ahorita, pero que tiene que ver en cómo para ti, ¿qué significa el hecho de que escribas estas historias y reescribas la tuya? Pues es muy interesante, ¿no? Justamente una de las historias, bueno, y gracias por la pregunta, ¿no? Sí, justo una de estas historias narra cómo la persona, la protagonista de la historia, se le niega el derecho de estudiar simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces yo sí siento que resignificar eso, resignificar el valor de nosotras como mujeres en medio de una sociedad pensante, ¿no? Porque a veces siento que, está de más que lo diga, las mujeres fuimos recluidas a actividades donde no necesitábamos tener capacidades intelectuales, al parecer, ¿no? Y pues la escritura no fue dada a nosotras, porque la escritura necesitaba que un grado de intelecto, ¿no? Entonces, al ser consideradas seres que no teníamos esas capacidades, pues obviamente estuvimos recluidas en otras actividades que no se menosprecian, por supuesto que no, pero no tuvimos la capacidad de desenvolver todas nuestras capacidades y sobre todo nuestras capacidades de expresión. Sin embargo, el momento actual nos regala esta posibilidad y nos regala esta apertura, ¿no? En lo personal, para mí, escribir las historias de las mujeres es tratar de reivindicarlas, por un lado, como ya hace un rato quizás lo dije, y también reivindicarme a mí, ¿no? Porque soy yo frente al dolor que me atravesaron sus historias, que quiero expresarlas. Entonces, es ese dolor que tuve atascado por el escuchar y sentirme en algún momento reflejada, aunque las acciones no fueran exactamente las mismas, pero sí sentirme reflejada por sus dolores y sus frustraciones. Entonces, que decido expresar en el libro las historias, pero en el fondo también tienen bastante contexto de mi propia historia, de historias de mi familia, historias de personas cercanas, historias más concretas, ¿no? Sí. Sí, son además, em, son una muestra de la violencia de género también, ¿no? Es decir, cómo estas historias que suceden a mujeres en Perú pueden ser bien historias que les han sucedido a mujeres en otros lugares, en otras latitudes.
similares, muy similares, motivos parecidos, eh, actores parecidos, ¿no? Como esta parte de quien ejecuta estos actos, omisiones bastante similares en diversos contextos también. Este, y bueno, pues me gustaría también que nos puedas invitar a las personas que escuchen esta charla a leer tu libro, pero particularmente cómo pueden acercarse a él. Gracias, Magali. Bueno, ahorita el libro está disponible en vía digital en tienda y es la manera en que pueden adquirirlo. El costo es muy módico y próximamente estaré sacándolo en versión en físico. Espero que lo disfruten y lo que siempre digo es, pues lean el libro, pues sí, a través mío, pero como que estuvieran, como que fueran probablemente yo escuchando a las mujeres, ¿no? A través de sus historias. Que no solo sea un momento de reflexión, sino que cale más y que sean a futuras acciones concretas que les lleve el encuentro con estas historias. Ese es uno también de los objetivos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Belisa. Vamos a dejar debajo de este video también la página donde pueden conseguir el libro. Y pues quiero agradecer a Belisa por esta charla, por esta conversación y pues también por estas historias que son definitivamente una experiencia fuerte, pero al mismo tiempo necesaria para el conocimiento de todas sobre que muchas veces no encontramos ese caminito, ¿no? Como ese caminito para, mm, tanto para explicar lo que nos sucede como lo que le puede suceder a otras mujeres. Y esta es una buena aportación para eso. Muchísimas gracias, Belisa. Muchísimas Estamos gracias. muy contentas de hacer esta charla también. Y pues agradecemos mucho a quienes la estén escuchando, a quienes las escucharon, y pues síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a ti, Magali, que tú fue la gran inspiradora de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. Pues nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.